11:17 minutos atrás dábamos cuenta con Juan Carlos aquí en la mesa el dato que se conoció ayer del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que indica el crecimiento del desempleo a nivel nacional un 7,7% en el primer trimestre de este año y el número de Mendoza el 4,8%. Para conocer qué está pasando en el mercado laboral argentino y también, por supuesto, de nuestra provincia, estamos en comunicación con Andy García, que es director de la consultora HDMI. Es una empresa dedicada al tema de recursos humanos. Andy, ¿cómo estás? Luis Ábrego aquí por Radio Jornada. Buen día. Hola Luis, ¿cómo estás? Buen día para vos y para toda la audiencia. Todo muy bien. Bueno, obviamente cuando aparecen estos datos las explicaciones son múltiples, porque imagino que la situación del empleo en un país con las variaciones de política económica también son múltiples, y obviamente esto no está exento de la mirada política. Desde tu tarea cotidiana, que básicamente es estar en contacto con aquellos que demandan empleo y con aquellos que de alguna manera también quieren insertarse en el mercado laboral, ¿cuál es tu percepción? Mira, la realidad es que desde el año pasado, y más concretamente desde diciembre, ha habido un desaceleramiento de muchas actividades. Uh-huh. Son pocas las actividades que se han mantenido en pie como venían. Podemos decir el agro por un lugar, podemos decir en otro lugar energía y minería como tres áreas. Uh-huh. que tienen potencial y que han seguido demandando empleo, pero el resto de las actividades, y acá en la cabeza la construcción, uh-huh, seguida del comercio y de actividades industriales, donde la devaluación y la inflación acumulada, y si bien se ha venido desacelerando en estos meses, ha dejado un resabio importante, y la crisis cambiaria que generó el cambio de gobierno y demás, uh-huh, ha traído aparejado que el empleo lo perciba y de forma abierta. Han sido, uh-huh, 2 puntos versus el anterior trimestre, y entendiendo que desde los análisis que hacen puede haber todavía un resabio más, uh-huh, y que todavía la recesión que ha traído las medidas del gobierno por buscar desacelerar la inflación, puede continuar, ¿no? Uh-huh. Nosotros en la región, viendo los datos puntuales, vemos, sí, que Mendoza, como vos bien decías, tiene menos que la baja nacional, uh-huh, pero en la región de Cuyo, que es lo que mide el INDEC, vos tenés el que más bajo tiene el índice es San Luis, uh-huh, y seguido de San Juan, que, uh-huh, tiene actividades muy productivas como minería, la minería, claro. Que hoy está con 2 proyectos al salir, que hacen de que, si salen esos proyectos, San Juan necesite 17.000 personas para subir a los proyectos, con lo, uh-huh, cual es importante mirar esto con una mirada de que se necesitan actividades productivas, uh-huh, que consigan o que den trabajo genuino, ¿no? Que generen empleo. Sí. Estoy casualmente acá con Marcelo Martínez, colega con el que trabajamos en ATEDIN, que viene de Buenos Aires, sí, y que presenta esta tarde su libro acá en Mendoza. Exacto, sí. Y la realidad de Buenos Aires es peor que la de acá, pero, uh-huh, acá hay cosas para hacer. Estuvimos con Marcelo, ¿no es cierto?, en San Juan hace unos días. Sí. Andy y Marcelo, aprovechamos también para saludarlo, enseguida damos bien los datos de la presentación del libro. Me quedo con una frase tuya en la respuesta anterior, cuando observabas que probablemente estos números de este primer trimestre incluso puedan agravarse en el segundo trimestre, es decir, de marzo a junio, justamente porque va a ser el coletazo de esto que vos también marcabas, ¿no? La devaluación por un lado y este clima recesivo. Tal cual. ¿Qué es lo que hoy aquellos que ofrecen o que demandan empleo, qué actitud tienen frente a este escenario económico? Las empresas, digo puntualmente. Sí.
Mira, hay un estudio que habitualmente se ve que pronostica un poquito lo que va a pasar, que es el relevamiento de expectativas de mercado. Exacto, sí. Que también se publicó el 6 de junio, y que te va diciendo un poquito cuál es la expectativa del mercado. Está dado por 23 consultoras y centros de investigación del país y entidades financieras, y lo que se esperaba que iba a ser una recesión que posiblemente durara hasta mitad de año, está viendo indicadores que no va a ser así, que los brotes verdes vendrían con suerte a final de año o principios del primer trimestre del año que viene, ¿no? Por eso el gobierno está muy apurado en conseguir la ley base, el RIGI, que puede generar inversiones que no van a ser de la noche a la mañana, ¿no? Imagínate que para poner 2.000 o 3.000 millones de dólares acá, empresas de cualquier tipo van a esperar a que hayan ciertas señales. Claro, y reaseguros concretos, ¿no? Que te lo puede dar el RIGI, sí. Y la ley inicial, la ley bases inicial, la propuesta inicial, ¿no? Incluía un montón de normas laborales que los empleadores de las pymes, que son la mayor cantidad de las empresas del país que dan empleo, esa es la verdad, la veían muy bien, y que ahora han quedado resabios de lo que eran esas reformas, que son importantes, porque no nos olvidemos que tenemos muy pocos empleados formales, y de los empleados formales de actividad privada tenemos menos de 7 millones, y tenemos muy pocos para lo que somos como país. No, ahí, Andy, una consulta ahí, te intervengo porque te lo estaba por hacer y lo estás mencionando. El empleo negro en nuestro país, ¿está en las cifras históricas, promedio del 40%, está o ustedes calculan que es más alto? El empleo informal está más del 40% actualmente, está cercano al 50%, pero cuando hablamos de la informalidad no es solamente al mundo del empleo. La informalidad tiene que ver con... De la economía en general, sí. La economía en general. Claro, sí. Tenemos una economía en general. ¿Y por qué la economía es así? Te lo digo porque también, además de mis actividades en HDIM, dirijo una pyme como empresario, y la realidad es que hoy el 50% de todo lo que vos comprás está grabado con impuestos que terminan en el Estado. Y es un Estado que te cobra el 50% mínimo de cada cosa que vos percibís, es carísimo. Y eso a la larga trae aparejado un estímulo a la desinversión y un estímulo a la informalidad. Entonces, coincido que este gobierno quiere bajar los impuestos, creo que es súper necesario, creo que no va a ser de la noche a la mañana, pero es una práctica que en todos los lugares del mundo desarrollados han ido trabajando para que realmente pueda haber más empleo formal, más formalidad en todos los ámbitos, y eso genere recursos genuinos. Si no, es muy difícil. ¿Y la inversión es posible? Hablabas del RIGI también recién, del régimen de incentivo a las inversiones. ¿Es posible existiendo el cepo, que parece que también tampoco tiene fecha de vencimiento el cepo, da la impresión? A ver, la inversión es posible. Nosotros estuvimos hablando con algunos inversores en San Juan de empresas mineras grandes, y ellos, el cepo no es lo que hoy les preocupa. De hecho, hay empresas mineras que hoy están trabajando y trabajan con el cepo. Les preocupan otras cosas. Y ahora, si me preguntas a mí, el cepo no existe casi en ningún lugar del mundo, con lo cual acá debería ser algo que se podría hacer, y el mismo presidente dijo que podría haber una señal del Banco Mundial, y eso puede darse de que hyo un ingreso de fondos de para poder levantar el cepo, claro. Permita levantarlo, pero a ver, acá la palabra clave es la confianza. Soy un hombre de recursos humanos, soy un hombre de negocios, pero la palabra confianza es la palabra clave. Cuando vos confías en un país, confías en un gobierno, baja el riesgo país y las expectativas son mejores y vas a traer más inversión. Si vos tenés una empresa y el empleado confía en vos, vas a ser un mejor empleado. Si vos confías en tu empleado también. El tema es cuando hay desconfianza, y esa es lo que creo que está trabajando el gobierno en un contexto complicado. Generar confianza no es fácil, y es lo que más fácil a veces se destruye. Construirla cuesta años, destrozarla un instante,
pero bueno, es en lo que hay que trabajar, y ahí creo que la parte legal es importante. El apoyo a la ley bases, tenga o no alguna modificación ahora, me parece que es clave, y esto el jueves tendremos noticias seguramente. Y a nivel local, volviendo a lo que es a nivel local en Mendoza, creo que hay también un gobierno que está viendo sus cuentas, logrando readecuar sus cuentas y buscando también alguna otra actividad productiva, como es la minería, aún con la ley, la 7722, que está muy bien, pero que puede generar mucho la minería en Malargüe, aunque sea. Entonces creo que tenemos que buscar realmente una industria o diversificar nuestra matriz productiva local, si no nos vamos a quedar atrás. Nosotros viajamos mucho con HDIN por Neuquén, por San Juan, por Salta, donde también está el litio, y vemos que son provincias que están creciendo a ritmos mucho más que Mendoza, que está muy quedada. Yo te digo, recordame la última obra grande de Mendoza, y wow. Sí, muchos dicen el dique de Potrerillos, ¿no? Como la última mega obra, ¿no? Y después de este siglo. Estamos hablando de casi 30 años atrás, ¿no? Claro. Tal cual. Es así. Bueno, y eso cuesta, porque la infraestructura es en lo que se apoya después la industria cuando quiere crecer. Obviamente. Si no hay infraestructura, es complicado. Obviamente. Andy, pasanos, si estás con Marcelo Martínez, para que charlemos un poquito de su libro y el desafío que implica para las empresas este contexto tan particular y tan desafiante. ¿Está ahí, Marcelo? Estoy acá. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Le contamos a la gente que Marcelo va a presentar esta tarde su libro Management Regenerativo. Esto va a ser en el espacio Lodo de Luján de Cuyo, en la lateral este del acceso sur, 5279, donde va a haber una charla y además un taller. ¿Cómo se hace en el caso de las empresas en este contexto, con todo lo que charlábamos con Andy, como para poder no solo sobrevivir en la operación, sino que las estructuras te rindan mucho más? Es una excelente pregunta. Yo escuchaba atentamente lo que estaban conversando, estoy 100% de acuerdo con lo que es contexto. Déjenme decir, como dijo Andy, la provincia de Buenos Aires está significativamente más complicada por contexto y sinceramente porque tampoco tiene el empuje que tiene ya hace muchísimos años Cuyo, ¿sí? Ahora eso es el contexto. Ahora, el contexto se complementa con lo que pasa puertas para adentro con las organizaciones, ¿sí? Nuestras organizaciones, la mayoría de las empresas en Argentina tienen tasas de ausentismo que triplican el promedio global, ¿sí? Las tasas de rotación, o sea, la cantidad de gente que se retira de las compañías y las abandona, también está muy por encima de la media global. Los indicadores de eficiencia están muy por debajo de lo que es la media del mercado internacional. Nosotros en promedio en Argentina estamos entre el 60 y el 70%, cuando la media global está en el 82%. Entonces, esa combinación baja la competitividad de nuestras empresas, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, no permite que crezcan y acompañen al mercado de manera genuina, ¿sí? Una de las preguntas más recurrentes en las entrevistas que tenemos en los últimos tiempos, y estuvimos en CITE Vinitech, y surgió como gran pregunta, es ¿por qué no nos elige la gente para trabajar? No, las organizaciones preguntan eso, ¿por qué no nos elige la gente para trabajar? ¿Por qué cuando vienen y se suman a nuestras organizaciones no ponen lo mejor de sí mismos? ¿Sí? ¿Por qué tenemos la tasa de rotación abandono que tenemos? El famoso ghosting que surge ahora, ¿no? Que las nuevas generaciones ni siquiera van el primer día. Mirá. No, entonces digo, en un contexto como el que estamos hablando, organizaciones que tienen estas problemáticas al interior, es una bomba, es un cóctel explosivo. Sin dudas. Y la respuesta es simple, y lo voy a dar como lo di en CITE Vinitech, porque aplica a toda la industria, simplemente es un ejemplo. Hicieron esa pregunta y yo le dije, ¿cuántos están ahí en este encuentro? Eran más de 100, todos de tecnología, robótica, infraestructura. Y les pregunté, le digo, ¿cuántos hablan de las personas? ¿Cuántos están ahí acá presentes sobre formación profesional, generación de oficios, formación de líderes, selección, inducción?
La respuesta es cero. Claro. Entonces, No hay ¿por qué mirada no se- sobre los recursos humanos, básicamente, ¿no? O una mirada estratégica. Exactamente. Sí. Exactamente. Ujú. Entonces, la respuesta es simple. Las organizaciones no están teniendo éxito en su construcción interna porque no están observando a las personas. Ujú. ¿Sí? Estamos ante nuevas generaciones donde el espíritu emprendedor es lo que prima, Ujú. que quieren flexibilidad, buscan oportunidad de crecimiento, ser su propia marca Ujú. empleadora, y seguimos con estructuras de 1920, 1930. Ujú. Bueno, si eso Interesantísimo. no cambia, Ujú. las organizaciones no van a cambiar. Y en el contexto en el que estamos, y recién Andy decía algo que entiendo que es positivo para el país, que es la apertura, desregulación de la economía. Ujú. Es excelente por las inversiones. Ojo gente, abre la puerta. Claro. Y empezamos a competir con el globo, Ujú. 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 con organizaciones de 1920. Ujú. Entonces, Sí, creo cuando- que el despertar es importante. Cuando vos mismo lo dijiste recién, ¿no? Esas nuevas generaciones que desconfían o no se sienten contenidas en las organizaciones de aquí, ellos ya a su vez están insertos en otras organizaciones de otro lugar del planeta donde sí contemplan sus aspiraciones, sus necesidades y ese cambio generacional, ¿no? Exactamente. El proceso de formación a nivel global es constante. ¿Sí? Hoy las compañías saben que uno de los procesos por los cuales las personas los eligen es por la oportunidad de crecimiento. No hablo de categorías y de Ujú. salarios, sino de crecimiento, de formación. ¿sí? Ujú, ujú. El tiempo que dedican las organizaciones que está compartiendo, que es así, que generalmente es por teletrabajo hoy en día, Claro. que dedican a la formación de las personas es aproximadamente el 20% del tiempo que ese colaborador es parte de la organización. Los planes de formación en nuestra industria es de algunas horas al año. Ujú, claro. No hay manera Es de complicado, competir, ¿no? ¿no? No hay manera de competir. Bueno, Sí hay manera de competir, pero implica sí, un cambio. sí, Claro. si no cambiás, claro, si no cambiás, obviamente. Marcelo, mucha suerte esta tarde en la presentación del libro. Te agradecemos a vos y a Andy también por esta charla, por utilizar estos indicadores del INDEC como para que den pie a la reflexión tal vez más profunda de qué está pasando en el mercado laboral y entender que más allá de las políticas económicas o las decisiones en este sentido o el contexto histórico de nuestro país, también hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Te mando un abrazo a vos, Marcelo, y a vos, Andy, también, y les agradezco estos minutos con nosotros.